funciona. Ustedes pueden ver mi pantalla ahora. A ver si eso funciona. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? No, señor. No, señor. No. No, señor. No funciona. Si quieres, una cosa que podemos hacer, Franz, es mándame la presentación a mi email o al chat. Yo la comparto desde acá y tú vas hablando si quieres. Vamos a ver. Tal Ok. vez ahora. Ya, ahora ¿Ahora sí, sí? estamos bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, bueno, dado que ahora estamos grabando, pues me alegra mucho darles la bienvenida a esta clase de hoy, que efectivamente, como René ya mencionó, versa sobre la relación entre el jus constitucional común en América Latina y el derecho económico internacional. Efectivamente, como René ya acaba de decir, yo en mi trabajo aquí en el Instituto Max Planck me ocupo de gestionar un proyecto sobre justamente ese vínculo entre el derecho económico internacional y el constitucionalismo transformador en América Latina. Hemos organizado varios proyectos al respecto, muchos en colaboración con nuestro René, que está también aquí presente. Y eso ha dado lugar a diferentes talleres, conferencias en diferentes partes en América Latina, como propiamente Bogotá, Río de Janeiro, Barranquilla y algunos otros, también por supuesto aquí en Heidelberg. Y como René ya comentó, ha dado lugar también a la publicación de un primer libro que creo que Adriana ya les compartió el vínculo en el chat. El libro está disponible online y con mucho gusto pueden acudir a él para echarle un vistazo. Y efectivamente lo que les voy a comentar hoy en, digamos, los próximos 80 minutos se va a basar en gran parte sobre este volumen, ¿no? Yo he estructurado la presentación de hoy en tres partes. Primeramente, me gustaría tal vez reiterar algunos elementos claves del constitucionalismo transformador en clave de jus constitucional común en América Latina, en algunas pocas palabras. Después hablaré sobre la tensión entre el derecho económico internacional y el propio jus común o el ICA, ¿no? Y me enfocaré ahí precisamente en el caso de los derechos humanos. Y en tercer lugar, vamos a explorar algunos enfoques críticos, algunos enfoques jurídicos, perdón, para evitar tensiones y fomentar sinergias entre el derecho económico internacional por una parte y el jus constitucional común por otra parte. Espero que si hay algún problema con la conexión, si hay alguna cosa que diga no esté claro, por favor, no duden en avisar. Pues ya para empezar, algunas breves palabras sobre el constitucionalismo transformador. Ustedes ya habrán escuchado mucho sobre esto y solo repito algunos aspectos básicos para que todos estemos en el mismo plan. Pues, como saben, el constitucionalismo transformador, o sea, la noción misma de constitucionalismo transformador fue creado por Karl Clare en el contexto de Sudáfrica. Se refiere a un proyecto a largo plazo de la adopción de constituciones, así como la interpretación constitucional y la implementación de esos principios para transformar la realidad social y política y institucional, así como las relaciones de poder en un sentido democrático de participación y igualitaria. Así como el término jus constitucional común en América Latina, eso tal vez también es útil recordar, se refiere tanto a un acervo de normas y prácticas jurídicas
como a un discurso jurídico aquí, ¿no? Yo en gran parte en el marco de esta charla me voy a referir a la primera dimensión, o sea, la parte jurídica, pero no hay que olvidar que existe también esa otra dimensión que se refiere efectivamente a digamos, a comunidades epistémicas y un discurso jurídico propiamente. Brevemente, algunos elementos claves de jus constitucional común en América Latina. Pues tenemos en cuanto al acervo jurídico, por supuesto, elementos de los sistemas constitucionales a nivel interno. Eso incluye las cláusulas de apertura que están consagradas en muchas constituciones latinoamericanas, que justamente se abren hacia el derecho internacional, y en particular el derecho internacional de derechos humanos, y le consagran muchas veces un Estado constitucional y a veces incluso un Estado supraconstitucional, ¿no? También forma parte del jus constitucional común, por supuesto, aspectos claves del sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese sentido realmente es crucial la perspectiva multinivel de este derecho constitucional común latinoamericano, ¿no? El punto de partida de ese proyecto, este proyecto efectivamente es el contexto social particular de la región latinoamericana, ¿no? O sea, que es caracterizado, como ustedes saben mejor que yo, por un alto nivel de desigualdad, problemas de institucionalidad y varios otros. Esos problemas, por supuesto, no son propios solo a esta región, pero se acentúan en esta región y forman justamente parte del punto de partida de ese proyecto, cuyos objetivos principales incluyen entonces la inclusión social, la realización de los derechos humanos y el fomento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, así como, por supuesto, la democracia pluralista, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante tener en cuenta el papel del derecho económico internacional en este contexto, ¿no? Y nuestra percepción, nuestra intuición que nos hizo empezar con este proyecto fue precisamente que era importante tener en cuenta eso porque era difícil, digamos, reflexionar sobre la potencialidad de la realización de los principios y los objetivos del ICAL sin tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué eso es así, ¿no? Y para ello es útil preguntarse brevemente qué es el derecho económico internacional. Hay un montón de diferentes definiciones, algunas son más estrechas, algunas son más amplias, pero yo para los fines de esa charla me voy a referir a esta definición, que es un poco más amplia o relativamente amplia, y se refiere entonces, cuando hablamos del derecho económico internacional, a un cuerpo jurídico que regula las relaciones económicas internacionales y las actividades económicas transfronterizas de estados, organizaciones internacionales y actores privados. El foco para hoy, sin embargo, va a ser menos amplio que esto. Vamos a enfocarnos en el derecho internacional de comercio, el derecho internacional de inversiones, así como el derecho de las instituciones financieras internacionales. Entonces, volviendo a la pregunta por qué es importante tener en cuenta esa relación entre el derecho económico internacional y el ICAL, pues es porque vemos o constatamos en muchos contextos que el derecho económico internacional, sus instrumentos, sus actores y su acervo normativo tiene el potencial de obstaculizar la realización de los principios y objetivos del ICAL. Al mismo tiempo, por supuesto, y vamos a ver algunos ejemplos al respecto, al mismo tiempo queda claro también que realizar los objetivos del ICAL, por ejemplo, en el marco de los derechos sociales, la inclusión social y otros, es muy difícil sin un mínimo de desarrollo económico, de prosperidad económica, y en ese sentido el derecho económico internacional también potencialmente puede jugar un papel constructivo al respecto. Entonces,
también tenemos aquí esa otra dimensión, ¿no? La potencialidad del derecho económico internacional para fomentar la relación de esos principios y objetivos del ICAL. Entonces se trata realmente de una relación ambivalente entre los dos, ¿no? Derecho económico internacional y ICAL. Vamos a ver un poco más a continuación cómo se ve eso en términos más concretos, ¿no? Y yo en en los próximos 10, 15 minutos me voy a enfocar primeramente en las tensiones entre diferentes, instrumentos de derecho económico internacional y los instrumentos y normas y principios del ICAL, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos concretos. Hasta ahora eso ha sido bastante, ¿no?, abstracto. Ahora entramos en algunos ejemplos que tal vez ilustran esas tensiones con un poco más de detalle, ¿no? Y el primer caso que me gustaría traer a colación es el caso de los tratados de libre comercio y el derecho a la salud, ¿no? Por supuesto, los tratados de libre comercio pueden afectar un montón de derechos, pero aquí escogí el derecho a la salud. Como ustedes sabrán, contamos con una plétora, ¿no? Una magnitud increíble de cientos de tratados de libre comercio. Algunos académicos han hablado del spaghetti bowl de los tratados comerciales. Y me gustaría, tomar un ejemplo, que es el ejemplo del Trans-Pacific Partnership Agreement, que también conocido como el TPP-11, que es un tratado bilateral entre varios países, ¿no? O sea, incluye partes de Norteamérica, como Canadá, México, varias partes de América Latina, como Perú y Chile, y otras partes del Pacífico. Es un tratado que fue negociado con la participación de los Estados Unidos. Después de la administración de Donald Trump, los Estados Unidos se retuvieron de ese proyecto, y entonces sigue el tratado ahora en esta constelación de los 11 otros partidos. Sin embargo, el contenido no ha cambiado mucho. Es interesante echar un vistazo a algunas de esas reglas, ¿no? El TPP-11 contiene abarca una gama de diferentes temas: comercio de bienes, comercio de transfronterizos, propiedad intelectual, servicios, contratación pública y varios otros. Y me voy a enfocar justamente en el tema de la propiedad intelectual para el fin de esta presentación. Es importante que este tratado también cuenta con un mecanismo de solución de controversias entre los estados partes, así como un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y los estados partes. Ahora, ¿qué acontece con respecto a la relación entre el capítulo sobre propiedad intelectual y derecho a la salud? Bueno, el Estado, como habrán visto en las otras ponencias en el marco de ese curso, cuenta con varias obligaciones a nivel constitucional, internacional, para regular, ¿no?, también, el comportamiento de actores privados para justamente realizar algunos de los objetivos que también forman parte de los objetivos del ICAL. En ese sentido, la capacidad de regular del Estado es regular las empresas, incluyendo farmacéuticas, es clave, ¿no?, para garantizar el derecho a la salud. Y aquí estoy simplificando un poco por razones de tiempo, pero podemos profundizar más en detalle en el debate. Ahora bien, ¿qué es el impacto de los capítulos sobre propiedad intelectual de tratados como el TPP-11, ¿no?, que todavía, no está en vigor, pero estamos, el tratado muy probablemente entrará en vigor pronto, y así, tendrá relevancia bastante práctica, y creo que es un muy buen ejemplo para comprender un poco esa relación aquí entre derecho de salud y propiedad intelectual. Entonces,
¿qué está aconteciendo? Principalmente y básicamente el TPP-11 y su capítulo sobre propiedad intelectual tiene la capacidad, digamos, y el potencial de restringir la capacidad estatal de regular las empresas farmacéuticas, ¿no? Y por ende también eso, por supuesto, afecta la capacidad del Estado de garantizar el derecho a la salud, porque, por ejemplo, digamos, no va a ser tan fácil proporcionar medicamentos genéricos, por ejemplo, ¿no? Y más concretamente, eso se ve, por ejemplo, en la obligación de extender los periodos de los patentes para medicamentos, que está consagrado en el TPP-11, así como en la obligación de facilitar la perpetuación de patentes a través de cambios menores en la tecnología. Todo eso puede entrañar retrasos para la introducción de medicamentos genéricos, ¿no? Como ya dije. Además, no está muy claro si las excepciones en el capítulo y en el tratado en general permiten priorizar el interés público sobre la protección de los patentes, ¿no? Y eso afecta potencialmente el derecho a la salud a nivel constitucional, pero también a nivel internacional y regional. Un segundo caso se refiere a los acuerdos internacionales de inversiones y el derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Otra vez podría haber escogido otros ejemplos, pero este me parece particularmente ilustrativo para ese contexto. Como probablemente habrán visto en otras clases, en particular los participantes de la clase de René que nos acompañan el día de hoy, hemos visto una proliferación de los acuerdos internacionales de inversiones considerable a lo largo de las últimas décadas. Recordaré simplemente muy brevemente el contenido típico de los acuerdos internacionales de inversiones para que todos estamos al tanto. Principalmente abarcan varias obligaciones sustantivas, entre ellos obligaciones relativas al garantizar acceso al mercado, ¿no? Que el Estado debe garantizar. Después, garantías en el trato de los inversionistas, y se refiere aquí principalmente a los conceptos de trato justo y equitativo, por una parte, y el estándar de protección y seguridad, por otra, así como obligaciones con respecto, garantías con respecto a las expropiaciones de los inversionistas, ¿no? Y sabrán también que esos tratados de inversiones muchas veces vienen con mecanismos de solución de disputas, en el marco de los cuales los inversionistas puedan directamente acudir a tribunales internacionales de inversiones, ¿no? Los llamados Investor State Dispute Settlement Mechanisms. Ahora bien, me gustaría, he escogido el ejemplo del caso Savoia-Maxa para ilustrar un poco esas relaciones complejas entre el acervo normativo del ICA y el derecho internacional de inversiones. Y como ya ven, tenemos aquí a varios actores, entre otras la Corte Interamericana, el Estado de Paraguay, una comunidad indígena, el propietario o inversionista de terreno, así como un tribunal de inversiones. Entonces, ¿qué aconteció en ese caso? Pues es un caso en el que una comunidad indígena, la comunidad Savoia-Maxa, acudió a la Corte Interamericana para pedir la protección de sus derechos en el marco de la Convención Americana, y se refería en gran parte a derechos a sus tierras que el Estado, digamos, que le habían sido quitados. Entonces, o sea, ellos pedían la restitución de esas tierras, y efectivamente, después de un proceso bien largo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio la razón a la comunidad indígena en gran parte, y efectivamente ordenó la restitución de tierras al Estado de Paraguay, ¿no? Ahora bien, esas tierras no estaban en posesión directa del Estado de Paraguay, sino de un propietario extranjero, por lo menos en parte, ¿no? Entonces, la pregunta era cómo se realizará la implementación. Normalmente, digamos, el propietario de terreno debería haber sido expropiado,
pero con eso no se terminó esa historia, ¿no? Porque el propietario de ese terreno, que era un extranjero, efectivamente, amenazó con una demanda bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Alemania y Paraguay, y amenazó entonces con una demanda directamente ante un tribunal de inversiones, digamos, que debería haber sido creado digamos, en vigor de eso, en el marco de ese tratado bilateral. Y claro, con eso iba la amenaza de compensaciones muy altas, potencialmente de millones, que el Estado de Paraguay tal vez debería haber pagado al propietario del terreno, ¿no? Entonces aquí el Estado de Paraguay después alegó la imposibilidad de la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana, porque dijo que justamente invocó ese riesgo de un pleito, un caso delante de este Tribunal de Inversiones a nivel internacional. Entonces ahí justamente percibimos hasta un potencial conflicto entre la sentencia de la Corte y un tribunal de inversiones. No llegó hacia allá porque finalmente el propietario nunca interpuso una demanda en ese sentido, pero se ve ya hasta qué punto incluso la amenaza de un tal pleito puede inhibir la implementación de políticas públicas a nivel estatal, ¿no? Y podemos ver después cómo reaccionó la Corte Interamericana frente a ese escenario. Un tercer caso que me gustaría mencionar aquí se refiere a las instituciones financieras internacionales y los derechos laborales. Muy brevemente, existen operan en América Latina un montón de diferentes instituciones financieras internacionales, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y varias instituciones regionales y subregionales más, ¿no? El Grupo del Banco Mundial en sí consiste muy brevemente en dos partes principalmente. Una parte, digamos, dos instituciones que facilitan el financiamiento a países, o sea, financiamiento público, dos otros que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento. Después hay dos instituciones que fomentan las operaciones privadas, digamos, operaciones financieras en el sector privado, y después también forman parte del grupo de Banco Mundial, el CIARI, pero él no es ahora relevante para nuestras reflexiones aquí. Entonces, ¿qué se refiere normalmente al Banco Mundial? Son entonces precisamente esas dos primeras instituciones, ¿no? Bueno, eso no es el dibujo de una foto del Instituto Max Planck, sino del propio Banco Mundial en Washington, ¿no? Entonces, una institución muy imponente, ¿no? Muy grande. Ahora, ¿cuál es el problema de las operaciones del Banco Mundial, por ejemplo, o del FMI para el acervo normativo del ICA? Bueno, esa pequeña caricatura aquí ya, digamos, expresa, ¿no?, de una forma la crítica de que muchos actores sociales, académicos han tenido en contra de esas instituciones financieras, ¿no? Una actitud postcolonial, una actitud bastante imperialista y neoliberal, y han justamente hecho esas paralelas entre la actitud imperialista o, digamos, neoliberal, digamos, de la cual se ha acusado las instituciones financieras y las actividades coloniales en los ciclos anteriores, ¿no? Y eso evidentemente es una crítica muy fuerte, pero se ve ya que esas instituciones son muy controvertidas. Y efectivamente tenemos ahora evidencia empírica hasta de bastante, digamos, que sí alega un vínculo
un nexo empírico entre los, digamos, programas de ajustes estructurales del Banco Mundial y del FMI, muchos de los cuales venían con un enfoque, digamos, centrado en la desregulación, liberalización y privatización de bienes públicos e instituciones públicas. Y también tenemos ahora evidencia de que muestra que hay un impacto negativo entre los programas del FMI y del Banco Mundial y los derechos laborales en varios países, ¿no? Y por supuesto, siempre con nexos causales hay que tener un cierto cuidado, pero sí hay buenas razones para, digamos, pensar que esa relación es bastante problemática. Ahora bien, el Banco Mundial y el FMI no son instituciones monolíticas ni estáticas y de su enfoque basado en los programas de ajustes estructurales han evolucionado a un foco en la reducción de la pobreza y finalmente llegando a un foco en el desarrollo sostenible, ¿no? Por lo menos en su discurso, y también los programas en particular del Banco Mundial han cambiado, evolucionado bastante en las últimas décadas. ¿Por qué? Bueno, en gran parte porque ha habido un montón de resistencia y oposición política desde la parte de la sociedad civil en los diferentes países, pero también a nivel internacional en Washington, y podríamos hablar sobre cómo eso finalmente ha operado, pero el caso es que el Banco Mundial en particular ha creado, entre otras cosas, políticas de salvaguardia y también mecanismos de rendición de cuentas para justamente evitar digamos, impactos sociales, ambientales negativos de sus operaciones, ¿no? Que no necesariamente funcionan muy bien, pero sí vemos una, digamos, consideración de esos aspectos, digamos, más importante en el marco, digamos, dentro del banco también. Bueno, entonces, en general, podemos constatar aquí una tendencia hacia un acercamiento de las políticas del banco con los derechos humanos, pero igual sigue habiendo varios problemas. O sea, ya mencioné el sesgo neoliberal de varias políticas del Banco Mundial, ¿no? Que todavía es palpable en varios contextos, por ejemplo, en el marco de los muy controvertidos informes de Doing Business, de los cuales seguramente ya han escuchado, que ahora están suspendidos porque ha habido muchas críticas hasta internas de esos informes que prácticamente construyen un ranking de los países en función de su business friendliness, ¿no? Y eso también muchas veces después también ha creado desincentivos para estados de regular aspectos sociales, digamos, porque había el riesgo de que iban a bajar en ese ranking, y ese ranking es bien importante para muchos estados porque inversionistas extranjeros muchas veces lo han tomado en cuenta para sus decisiones de inversiones, ¿no? Y también vemos otros impactos negativos, por ejemplo, de ciertos proyectos del Banco Mundial en los derechos humanos, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación brevemente un caso que tal vez va a sonar a algunos de ustedes, que es el caso de Avianca, una compañía de aviones que es bien conocida, que también es conocida por un enfoque bastante hostil a negociación colectiva y, digamos, con los trabajadores de la propia compañía, y en ese sentido hubo una queja de trabajadores y sindicatos de Avianca ante de la sociedad financiera, la Cooperación Financiera Internacional. Entonces, ese actor, esa parte privada del grupo del Banco Mundial. Y así, ahí efectivamente el problema eran casos de violación de libertad sindical, así como del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Y efectivamente la AFC
reaccionó, ¿no? Realizó algunos labor audits o, digamos, exámenes en el marco, digamos, relativas a la situación de los trabajadores, pero fueron acusados esos exámenes de ser inefectivos y en parte los resultados ni siquiera se compartían con los querellantes, de modo que después los sindicatos acudieron al ombudsman, al mecanismo de rendición de cuentas de la Sociedad Financiera Internacional, y ese ombudsman, sin embargo, fue bastante lento en su actuar. Solo empezó su investigación en 2013 y publicó su informe solo en 2015. El informe fue bastante crítico, alegó varios problemas en el actuar tanto de la empresa como de la propia IFC, ¿no? de ese órgano del Banco Mundial. Sin embargo, de esa queja hubo pocos beneficios para los trabajadores concernidos porque el proyecto financiado por la IFC en este momento ya había terminado en gran parte, así que ya no había gran cosa que hacer, ¿no? Y otra vez, ese ejemplo, digamos, ilustra un poco la relación difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo compleja entre los mecanismos, instrumentos y instituciones del derecho económico internacional y los derechos humanos que forman parte del derecho constitucional y derecho interamericano y por ende, ¿no? del acervo jurídico del propio ICAL. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos pensar para desarrollar enfoques jurídicos para evitar tensiones entre el acervo jurídico del ICAL y el derecho económico internacional y, en el caso ideal, ¿no? fomentar hasta sinergias entre esas dos áreas, ¿no? Y me gustaría primero, o sea, aquí otra vez vamos a ver algunos ejemplos, dos ejemplos principalmente, a saber, los acuerdos internacionales de inversiones y las instituciones financieras internacionales, ¿no? Y echemos juntos entonces un vistazo a los acuerdos internacionales de inversiones. Entonces, aquí me gustaría prácticamente abordar dos preguntas. Y no solo, digamos, para plantearme esas preguntas y después contestarlas yo mismo, sino realmente también me gustaría ver qué opinan ustedes de estas preguntas y de ese modo también entrar un debate con ustedes todos, ¿no? Y las preguntas prácticamente son estas. La primera, entonces, ¿cómo debería ser entendida la relación entre el derecho económico internacional de inversiones y el ICA, ¿no? O sea, ¿cómo deberíamos concebirla? Y la segunda, ¿cuáles avenidas procedimentales existen también para ver impactos negativos, para evitar impactos negativos del derecho internacional de inversiones sobre las normas del ICAL, ¿no? Entonces, una pregunta tal vez más teórica y la otra más práctica. Y entonces, cuando me refiero a cómo entender esa relación entre el derecho de inversiones y el ICAL, pues podemos plantearnos diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en una prioridad absoluta de derecho internacional, derechos humanos, sobre el derecho de inversiones, también del derecho constitucional, ¿no? Sobre el derecho internacional de inversiones, pero también se podría argumentar que tal vez los tratados internacionales de inversiones deberían tener prioridad, ¿no? Podríamos también pensar en una prioridad parcial, pero también podríamos pensar en otras soluciones, otras relaciones, tal vez en el marco de las cuales ninguno de esos instrumentos tiene la prioridad absoluta, ¿no? Y en ese sentido, justamente, es ese sentido que me gustaría solicitar sus ideas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes también basado en lo que ya saben de derecho internacional, de derecho constitucional, etcétera? ¿Cómo se debería concebir esa relación? Entonces, sí, tenemos estas dos preguntas.
me gustaría invitarles entonces ahora de retirarse en grupos, ¿no? Y debatir justamente esas dos preguntas. Si, digamos, si la primera pregunta les toma demasiado tiempo o les toma mucho tiempo porque, digo, tienen muchas ideas o hasta, digamos, debates acalorados en sus grupos, eso está bien, ¿no? O sea, digamos, tal vez es el debate, digamos, es la pregunta que incluso necesita más reflexión y podemos ver después los detalles de la otra pregunta. Pero por ahora, eso sería un poco lo que me gustaría plantear. Y me gusta hacerlo más específicamente de esta forma. Adriana, si entiendo bien, tendremos a 8 grupos o a 10 grupos. Vamos a hacer grupos de 12, o sea, vamos a hacer 12 grupos de 7 participantes, 7, 8 participantes por sesión. Entonces, 8 grupos, ¿cierto? 12 grupos de 7 a 8 participantes por sesión. Perfecto. Entonces, me gustaría tal vez proponer que los primeros 3 grupos, o sea, grupo 1 a 3, reflexionen en particular en los argumentos sobre por qué deberían, por qué el derecho de inversiones debería tal vez prevalecer. ¿Qué son los argumentos que se pueden, digamos, inventar, imaginar al respecto? No es necesario que toman esa posición o que adopten esa posición, pero me gustaría particularmente invitarles a enfocar sus reflexiones en ese sentido. Entonces, los grupos 4 a 6 tal vez podrían particularmente pensar en cuál debería ser la relación entre el acervo interamericano de derechos humanos y el derecho internacional de inversiones. Los grupos 7 a 9 podrían entonces pensar en particular sobre el papel de la relación entre el derecho constitucional y si hay algunos y cómo se deberían concebir la relación con el derecho internacional de inversiones. Y el último grupo entonces podría tal vez pensar en particular en la cuarta pregunta, o sea, ¿cuáles serían, digamos, avenidas procedimentales o foros procedimentales ideales? Esas preguntas, digamos, esos conflictos se deberían más bien resolver en el marco en el foro o delante ante un tribunal de inversiones o más bien en el foro de la Corte Interamericana o de una Corte Constitucional. Franz, entonces, recapitulando entonces, grupos 1 a 3, ¿cómo justificar que el derecho de inversiones debe prevalecer? El grupo 4 a 6, puntualmente, ¿cuál es la pregunta entonces? Pensar en esa relación, en particular desde la perspectiva del sistema interamericano. Eso. Si quieres, yo decía, Adriana, estuve escribiendo entonces la siguiente pregunta en el chat, al siguiente bloque de... Listo. ¿El del 6 al 8, Franz? El 6 a 8 era, digamos, cuál debería ser en particular, digamos, la relación con el derecho constitucional, o sea, esa relación derecho de inversiones constitucional, pensando desde la perspectiva del derecho constitucional. ¿No? O sea, imagínense, pónganse, por ejemplo, un poco en la perspectiva de un juez constitucional. Para el cuarto grupo, o los 3 últimos grupos, entonces la idea sería pensar principalmente en los foros, ¿no? Las avenidas procedimentales y los foros para resolver estos conflictos o estas tensiones. O sea, más bien internacional, o sea, tribunales de inversiones, o más bien constitucional, o incluso delante o ante la Corte Interamericana. Y entonces la idea sería efectivamente que ustedes cuenten con por ahí
por ahí 10 minutos, 8 a 10 minutos para discutir esas preguntas y después deberían nominar a un representante de cada grupo para, digamos, que debería estar preparado, digamos, para presentar los resultados y vamos a escuchar por lo menos un representante para, digamos, zanjar esas cuatro dimensiones que acabo de expresar. El grupo 6 nos quedó traslapado entre dos preguntas, entonces el grupo 6, por favor, hagan la tercera pregunta, ¿ok? Bueno, entonces, si quieres reparte los grupos, Adriana, por favor. Sí, ya lo estoy haciendo. Y cuando estén en el grupo, les vamos a mandar por el mensaje cuáles son las preguntas de cada uno de los grupos, ¿listo? Entonces, por favor, únanse a los respectivos grupos que les acaban de asignar. Yo acabo de recibir una Y no te unas invitación a para ningún el grupo. grupo No, 12, claro. pero yo creo que entiendo que eso es una de esas invitaciones que hay que rechazar, ¿no? Adriana, tú eres la host, entonces tú eres la única que puede mandar esto, por favor, entonces, porque supongo que los compañeros que están acá en esta sesión ya no se van a venir a ningún grupo. Entonces ya comienza entonces manda lo que tenemos Estoy en eso, justo estoy en eso. o sea, a las preguntas, mándalos como mensajes, ¿listo? Entonces, y arregla lo que pusiste, porfa, o sea, para que sea, entonces, en la segunda pregunta no es 4 a 6, sino 4 y 5, ¿ok? Sí. Gracias.
Sugiero que les demos unos 4 o 5 minutos más, ¿te parece? Me parece muy bien. Ok, listo.
Listo, cuando quieras, Franz. Ya están, la mayoría están de regreso. Pues vamos. Y entonces, sí, me gustaría invitar el grupo 1 para compartir los resultados de sus debates en grupo. Adri, si quieres, di el nombre de los miembros del grupo y si escogieron una persona para que hablara por el grupo. Ya. Es que como tú eres la host, tú eres la única que puede ver eso, Adrián. Sí, en eso estoy. Diego Solís, Heidi Durán, Sofía Vélez, Valentina y Valentina Estrada. No sé si alguno de ustedes nos quiere compartir sus opiniones, lo que discutieron o su... Entonces, si quieres, Adri, o sea, porque no va a ser fácil, toca, Adri, que tú entonces estés llamando, dile Sí. entonces al grupo Va a 2. ser- Exactamente, entonces, el favor que te pido es que moderes, ¿listo? Y entonces, Entonces, si el grupo 1 no respondió, entonces di el grupo 2 y que se prepare el grupo perfecto. 3 y le dice los nombres, ¿listo? Perfecto. El grupo 2, María Gabriela Valenzuela, no sé si nos quiere compartir sus impresiones, lo que discutieron. Hola María Gabriela, ¿cómo estás? Por favor, adelante. Estás en silencio, no te estamos escuchando. Tienes el micrófono apagado. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Alemania. Buen día en Hola. Colombia. Nuestro grupo estaba integrado por personas de Perú, de Argentina, de Colombia, México, y discutimos acerca de por qué uno podría considerar que la regulación de los acuerdos internacionales de inversiones podría prevalecer por sobre las obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y en síntesis, llegamos a dos argumentos, o dos posibles argumentos, aun cuando estuvimos de acuerdo en que no sería la tesis que personalmente sostendríamos o defenderíamos, pero no obstante ello, entonces un primer argumento estaría fundado en la obligatoriedad de la palabra empeñada de parte del Estado, es decir, cuando el Estado asume o contrae una obligación a nivel internacional a través de un instrumento como un acuerdo de inversiones, entonces el contenido de ese acuerdo, de esa regulación se vuelve obligatorio y por tanto debe ser respetado por ese Estado. Es decir, una idea basada en la noción clásica de que lo pactado debe ser cumplido. Y un segundo, y desde esa perspectiva entonces uno podría pensar que el Estado no tiene la posibilidad en principio de excusarse de cumplir con sus obligaciones derivadas de instrumentos de derecho internacional económico y que entonces en casos en los cuales potencialmente el cumplimiento del contenido del acuerdo de inversiones chocase con el cumplimiento de una obligación de derechos humanos, bueno, entonces debiese prevalecer en aquellos casos en los cuales esta obligación ha sido adquirida en virtud de un instrumento vinculante. Y un segundo argumento de naturaleza más bien pragmática podría consistir en señalar que el Estado requiere de una cierta disponibilidad financiera para garantizar el goce efectivo de los derechos. Por tanto, en el caso paraguayo, por ejemplo, el Estado podría tener buenas razones para señalar que, bueno, en la medida en que se tema, existe un fundado temor de ser demandado en sede internacional, por ejemplo, Terciadi, por un inversor extranjero, entonces hay buenas razones para que el Estado prefiera guardar una buena relación con ese inversionista y con potenciales futuros inversionistas para de esa manera poder asegurar el goce efectivo de los derechos en relación a su base presupuestaria, a su disponibilidad financiera. Eso. Muy bien. Y si te puedo preguntar, si tú dices que ustedes en el grupo no estaban exactamente de acuerdo con esta posición, ¿cuáles fueron entonces las consideraciones que los hicieron llegar a otra opinión personal? Sí, claro. Bueno, discutíamos y señalamos que más bien nuestra postura desde una mirada basada en el cumplimiento de las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos apuntaría a cuestionar de alguna manera la posibilidad de que un Estado, usando el mismo caso paraguayo como ejemplo, dejase de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos
apuntando o alegando que podría eventualmente entrar en conflicto con inversionistas extranjeros en virtud de un determinado acuerdo de inversiones. Y entonces nos parecía que no resulta admisible desde un punto de vista jurídico, pareciera que no puede admitirse una excusa de esa naturaleza, es decir, que el Estado señale, bueno, no voy a cumplir o decido no cumplir o me encuentro con la dificultad pragmática, por decirlo de alguna manera, de cumplir con el contenido de una sentencia, porque esto me hace ver mal o me pone en una situación compleja respecto a un grupo de inversionistas. Y un compañero mencionaba, si puedo agregar, que me pareció muy interesante, que a él le parecía que estos dos ámbitos no debían ser tratados como alienígenas, es decir, como dos campos absolutamente separados, sino que a él le parecía que había espacio para que dialogasen la regulación de las inversiones extranjeras desde la perspectiva del derecho internacional de inversiones, por un lado, y el derecho internacional de los derechos humanos por el otro. Es decir, que a él le parecía que había además garantías involucradas en el caso de la regulación de las inversiones que tienen que ver con los derechos humanos como el principio de igualdad o un debido proceso legal, por ejemplo, pensando en mecanismos de solución de controversias, etc. Muy bien, muchas gracias. Entonces, propondría que pasamos al, digamos, segundo set de grupos que tenía que reflexionar sobre la dimensión interamericana en particular. Sí, yo había colocado si el grupo 3 tenía alguna pequeña reflexión, quería compartir una pequeña reflexión con respecto a la pregunta que les habíamos realizado. Ah, bueno. Buenos días, buenas tardes. Yo era del grupo 3 y bueno, en realidad compartimos mucho, más que nada desarrollamos el segundo argumento que había mencionado recién María Gabriela, desarrollamos mucho eso, así que para no repetir y sacar tiempo a los demás grupos, consideramos eso, ¿no? Nuestro principal argumento era, por un lado, creemos que habría que conciliar tanto el derecho de inversiones con los derechos humanos, entendiendo que sin inversiones no se pueden garantizar cabalmente y respetar los derechos humanos, y a su vez un Estado que no respeta y no garantiza los derechos humanos de su población no va a poder, digamos, generar inversiones. No es que no va a poder generar inversiones, sino que no va a poder promover al desarrollo económico del Estado que necesita para cumplir con los derechos humanos. Como que hay una relación dialógica entre esos ámbitos, y bueno, y que el Estado necesita de inversiones para generar infraestructura, para un crecimiento económico que permita generar recursos y fondos públicos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Así que bueno, estábamos muy en la misma línea que el grupo 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Y veo que hay muchos argentinos, ¿no?, que se interesan a esa pregunta, lo que me parece muy bien. Perfecto, por favor, el grupo 4, Dana Montoya, Karen Peláez, Nicolás Parra, Renata Rudolph, Sergio Ducaro, Victoria Mora, si tienen, por favor, quieren compartir sus reflexiones con nosotros acerca de la pregunta que planteó Franz en este foro. Ok, bueno, muy buenas tardes, buenos días, perdón, mucho gusto, mi nombre es Sergio Ducuara. En representación del grupo, nosotros tenemos que disertar al tema de la relación precisamente de ese derecho interoamericano frente a la postulación de los derechos humanos. Realmente lo que hicimos con el grupo fue anclar la discusión hacia la realización del panorama económico y del desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, en donde llegamos a la siguiente postura. Realmente, cuando hablamos de un derecho interamericano, pues realmente estamos hablando de un bloque regional propiamente dicho, que es precisamente todas las Américas, y realmente un derecho que se acopla precisamente a las necesidades de los estados que tienen sus connacionales. Entonces, hablar dentro de un bloque de un derecho occidental, pues realmente sería muy grande el panorama para abarcarlo desde esa perspectiva. En esa medida, entonces, cuando hablamos de ese derecho interamericano y del cumplimiento de esos derechos económicos, sociales y culturales, pues realmente resulta que el cumplimiento y las obligaciones que tienen los estados, la obligación de respeto y de garantía, y propiamente ya en los DECs, que es precisamente las obligaciones
de comportamiento y de resultado, pues deben revisar esa economía de mercado y ver cómo se visualiza y cómo se avisora para el cumplimiento de los derechos reconocidos por los estados. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos la teoría kelseniana de la pirámide de Kelsen o a partir del monismo, del pluralismo jurídico, pues realmente nos vamos a dar cuenta de que los derechos humanos van a ser el límite que también tienen los estados, no solamente para respetar la garantía de los empresarios y del derecho empresarial, sino también esos son los límites de una economía de mercado, que realmente yo no puedo extralimitar esos principios pro homine que realmente sobrepasen y vulneren precisamente esos derechos por cuestiones o fines utilitaristas propiamente dichos. Entonces, realmente lo que siempre se ha pretendido con los derechos humanos es la maximización de este tipo de derechos y la realización de los ciudadanos que les permita un bienestar, que les permita autorrealizarse, autodeterminarse en cumplimiento de esas garantías mínimas. Entonces, como conclusión, realmente a lo que llegó el grupo fue, primero, el derecho interoamericano es el mínimo limitante precisamente de ese derecho económico y de la realización de esos derechos económicos. Segundo, que la constitucionalización de esos derechos fundamentales y humanos no puede rebasar tampoco esos límites del derecho económico. Y pues tercero, que la armonización entre el derecho interoamericano con los derechos humanos y el derecho de las empresas o la economía de mercado para la satisfacción de esos derechos de los connacionales, pues realmente se deben ajustar a las necesidades de cada estado. Muchas gracias. Bueno, habría muchas cosas que debatir, ¿no?, con respecto a cada una de las intervenciones, pero por razones de tiempo, yo preferiría escuchar todavía, digamos, los representantes de los otros grupos y después tal vez concluir o dar como algunas reflexiones finales a continuación. Gracias, Franz. El grupo 8, por favor, ¿quién nos va a compartir sus reflexiones? Deborah Nietzsche, Ivonne Osorio, Laura Urueña, Paloma del Campo, Patricia Cruz, Valentina Mauri. Hola, buenos días. Ivonne Osorio va a hacer adelante. Bueno, nuestro grupo estaba conformado por gente de Perú, Guatemala, Colombia y México. Nuestro tema era entonces la relación entre el derecho constitucional y el derecho internacional de las inversiones, y llegamos a 3 conclusiones principales. La primera, que el derecho constitucional fija el marco dentro del cual se debe desarrollar el derecho internacional de las inversiones, es decir, fija los límites. En ese sentido, cuando empezamos a hablar sobre si de pronto había una prevalencia de alguno de estos 2 derechos, pues llegamos a la conclusión de que no debía como tal prevalecer uno sobre otro, sino que el objetivo debía ser marcar pautas de coordinación y sinergia, en el que ambos derechos se pudieran desarrollar en búsqueda de sus objetivos, pero pues respetándose el uno a los otros. Y la tercera conclusión es que entonces el derecho constitucional, si bien sí fija unos mínimos, también se le reconoce la autonomía al derecho internacional de las inversiones para que busque a través de sus objetivos el desarrollo también sostenible de cada uno de los estados. Entonces, como les decía, el objetivo sería entonces buscar esa coordinación entre ambas ramas, pero pues reconociendo que el derecho constitucional sí fija unos límites y unos mínimos que se deben respetar. Muchas gracias. Y tenemos todavía el grupo 10, si entiendo bien. Sí, por favor. Diana María Arenas, Juliana Martínez, María Paula Ramírez, María Paula Rueda y Micaela López. Por favor, ¿quién va a compartir tus reflexiones? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a representar al grupo 10. Soy Micaela de Argentina y bueno, básicamente nuestra pregunta se enfoca en los foros y los procedimientos para resolver los conflictos, que nosotros también creíamos que tiene que ver cómo hacer efectivo todo este plexo normativo, toda la supremacía de los derechos humanos en el ámbito de aplicación pragmática de estos acuerdos, ¿no? Una de las quizás posibilidades que se planteó en el grupo también fue la de incluir ciertas cláusulas en esos contratos, en esos acuerdos internacionales,
justamente que tengan que ver con la garantía de los derechos humanos, tanto en su aplicación como en su interpretación, que nos parece fundamental que deberían estar en consideración y deberían estar incluidos en esos acuerdos. Y también queríamos como distinguir ciertas situaciones en las que esos acuerdos internacionales tendrían una aplicación quizás circunscripta a ciertas comunidades o a ciertos ámbitos, por ejemplo, un acuerdo internacional que tenga que ver con comercio o con minería o que tenga algún tipo de impacto ambiental directo en una comunidad. Bueno, en esos casos en que esos acuerdos tengan ese tipo de efecto, sí nos parecería correcto que en el plano administrativo quizás se generen mecanismos de participación ciudadana en el cumplimiento de los acuerdos, en su aplicación, en su interpretación. Y también, incluso si en esos países existe la figura del defensor del pueblo, también sería interesante articular ese tipo de políticas de seguimiento y de control. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Entonces, si vamos con esto, cerrar el espacio, digamos, para discusiones y voy a tratar de, digamos, concluir con algunas reflexiones, digamos, adicionales para, digamos, bueno, darles como algunas pautas más o algunas ideas más sobre cómo se podría pensar sobre justamente estas posibilidades para evitar tensiones y justamente construir sinergias entre esas dos áreas, ¿no? Y voy a intentar compartir de nuevo mi pantalla. Vamos a ver. A ver si eso funciona. Perfecto, Fran. Todos vemos tu pantalla. Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan de esas dos preguntas? Pues muy brevemente, tal vez solo para recalcar que efectivamente si ustedes, mi impresión realmente fue que ustedes tuvieron debates interesantes y llegaron con puntos bastante interesantes a nuestro foro. Y efectivamente, si ustedes han tenido ese debate, digamos, bien controvertido, o digamos, esos debates bien con posturas diversas, es también porque, digamos, en el marco académico o digamos, dentro del discurso académico y práctico, esas preguntas todavía no tienen solución definitiva, ¿no? Es algo que sigue debatiéndose. Creo que es por eso también que es tan interesante participar en esa discusión. Solo para darles algunas ideas sobre las diferentes posturas que estamos teniendo en el marco, digamos, en el discurso académico, pues hay de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, hay autores como Bogoslawski y Justo que efectivamente reivindican una prioridad total para las normas de derechos humanos en relación con el sistema internacional de inversiones, ¿no? Se ha caracterizado como un enfoque de fines y medios, según el que los fines, digamos, siguiendo una lógica tal vez un poco kantiana, son justamente los derechos humanos y los instrumentos de derecho económico internacional, digamos, son algunos de los medios para alcanzarlos, pero entonces los fines, dado que los medios nunca pueden prevalecer sobre los fines, en esa lógica sería necesario dar entonces la prioridad a justamente los instrumentos de derechos humanos que consagran los fines, digamos, políticos y no a los instrumentos que consagran los medios, ¿no? Eso por lo menos es la postura de esos dos autores que pueden encontrar también en nuestro libro. Después hay otras posturas, por ejemplo, la postura de Manuel Góngora, que sostiene que habría que dar una prioridad parcial, si se quiere, a los derechos humanos en relación con el derecho internacional de inversiones, es decir, una prioridad para los derechos humanos acerca de colusiones en ámbitos de, por ejemplo, Just Cogens y otros estándares fundamentales de derecho internacional, derechos humanos, mientras que para otras áreas se podría
concebir un enfoque de cooperación interinstitucional en el que se podrían invocar tanto las normas de derecho internacional de inversiones y las normas de derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Por último, y esos son tal vez incluso los enfoques que son los prevalecientes en el marco de nuestro proyecto ICALDEI, también hay varios enfoques pluralistas, ¿no? Que se enfocan en la necesidad de establecer un diálogo interinstitucional entre, por ejemplo, cortes constitucionales y tribunales de inversiones o la propia Corte Interamericana y los tribunales de inversiones, ¿no? Y muy interesante, solo para mencionar eso aquí brevemente, también el enfoque de René Urrueña, aquí presente, que justamente trata de desarrollar un enfoque, digamos, que toma el ICAL como una teoría de subsidiariedad, y me parece particularmente interesante porque nos lleva un poco más allá del discurso sobre la fragmentación del derecho internacional, por ejemplo, ¿no? No tengo el tiempo para entrar en detalles, pero esos son algunos de los enfoques que también encuentran en el libro nuestro, que encuentran el vínculo en el chat, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles avenidas procedimentales existen para lidiar con esa relación compleja? Pues aquí solo mencionar brevemente algunas, y algunas también ya se han mencionado, pues que tenemos, por ejemplo, por supuesto, la posibilidad en el marco de algunos sistemas constitucionales de control constitucional previo de los acuerdos internacionales de inversiones, o sea, antes de su ratificación, ¿no? Y un ejemplo de eso es, por supuesto, la sentencia C-252 de 2019 de la Corte colombiana, que justamente examinaba un tratado bilateral de inversiones entre Colombia y Francia, si mal no recuerdo, y en el que la Corte Constitucional efectivamente concluyó que había una constitucionalidad condicional, y que efectivamente para resolver o para, digamos, asegurar que algunas de las cláusulas del tratado no sean interpretadas de una manera que es contraria a la Constitución, el Estado de Colombia estaba obligado de negociar una declaración de interpretación para justamente resolver esas ambigüedades a las cuales daba lugar el tratado. Después, por supuesto, tenemos el control, potencialmente el control de la implementación de laudos arbitrales por tribunales domésticos, y también el control abstracto de la legislación que implementa los laudos, ¿no? Y aquí solo me gustaría referirme a un paper muy interesante de René Urrueña y María Angélica Prada, que justamente exploran con más detalle esas diferentes posibilidades, que me parece, de hecho, hasta para nuestro proyecto muy interesante. Y por último, por supuesto, también está ahí el argumento propuesto por Bogoslawski y Justo de someter los laudos de inversiones, así como los actos que los implementan, a un control de convencionalidad, ¿no? O sea, con un control de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo que entonces también implicaría, digamos, como última consecuencia, un papel para la Comisión y la Corte Interamericana, ¿no? Y tenemos entonces justamente una gama de posibilidades para justamente ver, digamos, para justamente asegurar una conformidad de derecho internacional de inversiones con el acervo, digamos, del ICAL. Sin embargo, ahí todavía queda mucho por hacer, sobre todo en la práctica. Evidentemente, ahí hay un montón de factores políticos también que lo pueden hacer en la práctica mucho más complicado, ¿no? Pero esas son algunas pautas jurídicas en las cuales podemos pensar. Ahora bien, muy brevemente, algunas reflexiones sobre las instituciones financieras internacionales de las cuales hemos hablado, y ahí voy a ser breve también para no tomar demasiado tiempo.
como ya mencioné, algunas instituciones financieras internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, han adoptado políticas ambientales y sociales para evitar justamente efectos negativos sobre lo ambiental y social, ¿no? Que contienen obligaciones para los funcionarios del Banco Mundial, así como, digamos, también en algunos contextos obligaciones para los prestatarios mismos del Banco Mundial, o sea, los actores que pueden ser públicos o privados que reciben financiamiento del Banco Mundial o de la IFC, de la International Finance Corporation y los otros actores del grupo del Banco Mundial. Ahora, bien, ¿cómo podríamos pensar en un acercamiento de esas normas que muchos sentidos son imperfectos, también no siempre gozan de un máximo de implementación? ¿Cómo podríamos pensar en acercarlos más al acervo jurídico interamericano y al acervo jurídico de jus constitucional común en general? Y ahí una idea es justamente pensar en una interpretación contextualizada del régimen jurídico del Banco Mundial, ¿no? En particular al acervo regional de derechos humanos como el estándar de referencia para las actividades del banco en la región. Y, por supuesto, el acervo jurídico que la Corte Interamericana ha desarrollado en materia de los pueblos indígenas es de particular importancia. Desde un punto de vista jurídico o técnico, hay algunos puntos de entrada muy interesantes para estas consideraciones regionales en las salvaguardias del banco. ¿Por qué? Porque algunas de las salvaguardias del Banco Mundial requieren que los prestatarios toman en consideración o acatan con el derecho nacional de los respectivos países donde se realizan los proyectos en cuestión. Y por supuesto, el derecho nacional no solo incluye el derecho constitucional, sino muchas veces también los instrumentos del derecho interamericano o internacional de derechos humanos que han sido incorporados a través de la Constitución, ¿no? Entonces ahí, si uno toma en serio esas cláusulas, por supuesto, en teoría, el banco debería también velar a que, los proyectos no violan el derecho constitucional y regional relativo a derechos humanos, ¿no? Eso significa para el personal del Banco Mundial, por ejemplo, tener en cuenta los instrumentos y la jurisprudencia del sistema interamericano, ¿no?, de derechos humanos, por ejemplo, en el marco de sus actividades de debida diligencia, cuando examinan justamente los impactos potenciales negativos de sus proyectos. Eso también podría significar que podría ser útil para el personal del banco asistir, por ejemplo, a las audiencias de la Comisión Interamericana y para los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Mundial, como el panel de inspección que tiene, podría ser un estándar de referencia adicional, ¿no? No quería, sin embargo, dejarlo solo con esas reflexiones sobre cómo evitar las tensiones entre el derecho económico internacional, sino también con algunas, por ejemplo, ideas sobre cómo se podrían fomentar sinergias, ¿no?, entre las dos áreas. Y aquí otra vez voy a tomar el ejemplo del Banco Mundial, sobre el que yo también he escrito más en detalle, y solo dejarles con algunas opciones para la reflexión. O sea, se podría imaginar, por ejemplo, que el Banco Mundial con sus fondos apoya la implementación de las sentencias de tribunales y regionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y eso podría ser, por ejemplo, importante cuando se trata de reparaciones que requieren fondos importantes que el Estado en ese momento no tiene a su disposición, ¿no? Eso es una posibilidad. También se podría preguntar si el Banco Mundial podría apoyar en la capacitación de jueces y administradores en temas de constitucionalismo transformador, por ejemplo, formar jueces en temas de control de convencionalidad. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, la contraparte regional del Banco Mundial, si se quiere, por ejemplo, sí ha participado en actividades como estas, ¿no? También en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y finalmente, uno también puede pensar, pero eso sería tal vez un poco más audaz aún, en si sería oportuno que el Banco Mundial, por ejemplo, apoya financieramente a las instituciones del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Eso, por supuesto, también tiene desventajas potenciales. Habría que asegurar que el banco, digamos, no afecta o no trata de influir, por ejemplo, el labor y las operaciones de la Comisión Interamericana, ¿no? Y tal vez la respuesta a esas preguntas también depende en parte cómo uno ve el Banco Mundial y las otras instituciones del derecho económico internacional, ¿no? Si uno confía en que pueden jugar un papel constructivo, pero esas son por lo menos algunas de las vías en las cuales estamos pensando para justamente intentar construir algunos puentes entre el uso constitucional común en América Latina por una parte y el derecho económico internacional por otra, ¿no? O sea, no se trata de, digamos, de ser iluso, ¿no? O sea, eso también tiene una dimensión política, ¿no? Que es muy importante. Sería clave contar con la necesaria voluntad política por parte del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? O sea, de la que, o sea, uno puede dudarse en el sentido de que ahora, digamos, no es muy claro qué rumbo el Banco Mundial va a tomar. Tiene un nuevo liderazgo con un presidente que ha sido propuesto, bueno, principalmente por el gobierno, por la administración de Donald Trump. Entonces, habrá que ver cuál dimensión, en cuál dirección va el banco. También en el marco de ese nuevo contexto en el que nos encontramos con respecto a la crisis de COVID. Pero, digamos, desde un punto de vista jurídico, esas son algunas posibilidades en las cuales se podría pensar. Y con esto, y con esta imagen de un camino largo y un poco envuelto, me despido y sobre todo les agradezco su atención y también más que nada su participación realmente interesante y sus observaciones interesantes que realizaron en el contexto de nuestra discusión. Y estoy a su disposición si tienen ahora algunas preguntas adicionales, por supuesto, completamente bajo el control de René y Adriana con respecto al tiempo que nos quede para esta sesión. Si quieres, pues hablamos 2 minutos, si hay alguna pregunta o eso, no sé. Si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor, levante la mano por el chat. Con la función. De yo poder como distribuirles la palabra. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pregunta. Parece que no. Parece que no. Entonces, bueno, mira, hay una pregunta en el chat, si quieres. Entonces, si quieres, Franz, usemos unos 5 minutos, vas a ver que van a seguir saliendo algunas preguntas en el chat, comienza a responder, usamos 5 minutos y cerramos, si quieres, en 5 minutos, por favor. Si quieres, te leo la pregunta, Franz, para que noten. Listo, entonces. Ante el supuesto de una decisión contradictoria entre un tribunal de inversiones y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cuál sería el modo de resolver la controversia y ante qué organismo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, eso es un poco la pregunta en parte que yo decía a ustedes, y así nos estamos haciendo las preguntas y efectivamente, digamos, no hay una respuesta, digamos, directa que les puedo dar en el sentido de esto es la solución y no hay ninguna otra, ¿no? O sea, nosotros hemos visto la actitud de la Corte Interamericana en el contexto del caso de Savoia Maxa que he presentado a ustedes, ¿no? Y ahí justamente la postura de la Corte fue que, y eso, claro, refleja también la perspectiva de la Corte Interamericana, que el Estado no puede esgrimir el argumento de obligaciones, digamos, bajo un tratado de inversiones para alegar la imposibilidad de implementar las sentencias de la Corte, ¿no? O sea, ahí el argumento de la Corte Interamericana fue que el tratado de inversiones se debería interpretar en conformidad con digamos, con el derecho interamericano de derechos humanos,
Pero claro, esto es la perspectiva de la Corte y en este caso efectivamente no hubo un tal conflicto porque finalmente el actor privado no acudió, por lo menos según sepa, a un tribunal de inversiones y finalmente la cuestión se resolvió a nivel interno, ¿no? Pero en un caso, digamos, en un caso de que sí hubiera acudido a un tribunal y el tribunal le hubiera dado la razón, hubiera sido posible que efectivamente hubiéramos contado con una postura de tribunal de inversiones muy distinto, ¿no? O sea, y ahí, bueno, nosotros en el marco del proyecto estamos desarrollando diferentes perspectivas teóricas sobre la cuestión y, digamos, he expresado algunos. Yo personalmente pensaría que en el mundo pluralista en el que nos encontramos, donde, digamos, no tenemos realmente un actor que tiene la última palabra, o sea, se trataría de establecer un discurso en el que queda claro que los tribunales de inversiones a los cuales, digamos, que deben, digamos, resolver casos así, porque los inversores simplemente acuden a ellos, desarrollen, digamos, instrumentos de doctrina para evitar justamente, digamos, efectos adversos a los derechos humanos, ¿no? Y tenemos algunos rasgos o algunos elementos para eso, por ejemplo, en un laudo arbitral entre la compañía Philip Morris y Uruguay, si mal no recuerdo, y ahí justamente, ahí se trataba de la cuestión de plain packaging, ¿no? Si el Estado podría obligar a la empresa de usar, digamos, un embalaje para vender sus cigarros que no, digamos, era muy atractivo para la empresa. Y ahí justamente el tribunal dijo que las medidas que el Estado había tomado, y eso eran medidas para proteger la salud, entonces, si se quiere también el derecho a la salud, eran justificadas. Y acudió justamente, el tribunal justamente acudió a instrumentos, digamos, internacionales, en particular de la OMS, ¿no? Para justamente justificar esta posición y interpretar algunas cláusulas del tratado en conformidad con estos instrumentos internacionales. Y el resultado fue efectivamente que el tribunal concluyó que no hubo una violación del tratado, ¿no? En ese sentido, claro, eso es un enfoque práctico y no podemos siempre confiar en que los tribunales siempre van a tomar una actitud así, ¿no? Entonces será clave desarrollar, si se quiere, presión por parte de la sociedad civil, pero también, digamos, argumentos contundentes desde la parte académica y potencialmente también de las organizaciones, de los órganos interamericanos, para que quede claro que es clave que los tribunales internacionales de inversión tomen en cuenta esos mecanismos, esos instrumentos de derechos humanos, ¿no? Eso sería una breve, digamos, respuesta imperfecta, ¿no? Podríamos ahí todavía hablar durante mucho tiempo. Solo para concluir que esa dimensión interna de las cuestiones de resolver esas fricciones es realmente importante y nuevamente solo puedo recomendar ese paper que escribieron René y María Angélica Prada sobre el tema, que tal vez también lo podemos poner en el chat o tal vez mandarlo, porque justamente muchas de esas preguntas probablemente se van a volver a nivel interno, porque al fin de cuentas alguien tiene que implementar esos laudos, ¿no? Así que realmente esa dimensión interna de cuál es el papel de las cortes constitucionales y tal vez incluso de otros tribunales a la hora de ejercer un tipo de revisión, de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, realmente puede ser importante. Bueno, me avisan que, digamos, ya he agotado mi tiempo. Y por ello no me queda nada más realmente de agradecerles. Pero si quieres, Francia, tomemos la última pregunta de una persona que tiene una mano arriba desde hace un buen rato, de Daniel S. Silva, muy brevemente, y le respondes muy brevemente, si eres tan amable.
Bueno, No me yo da no pena, tengo Ángel. nada más que hacer hoy, así que estoy a su disposición. Daniel S. Silva, si quieres, haz tu pregunta brevemente y le damos la palabra a Franz para que la responda también brevemente y cerramos. Vale, sí, pues de hecho la pregunta me había surgido en el marco de nuestras clases de Derecho Internacional 2 en la universidad, pero me pareció interesante poder hacérsela una vez también a Franz porque me parece que es un tema que abordaba mucho. Y es que en la medida en la que iba viendo como todo el tema del arbitraje me parecía que se podía leer en clave de la aproximación 12 y como hay dos generaciones. Entonces está la primera que cree que estas instituciones del derecho internacional, pues si bien tienen como un regusto, no sé, neocolonial, pues decirlo así, pueden ser tomadas y transformadas para servir a los fines, pues de, no sé, la justicia social, llamémoslo así. Y está la segunda generación que cree que realmente, pues es parte de su esencia, de su ADN, entonces toca desecharlo. Y me parecía interesante porque a lo largo de la clase y también pues en el libro y lo que hemos visto hasta ahora se ha tomado mucho la primera y quería preguntar si eso se debe como a una convicción teórica de que genuinamente el arbitraje de inversión se pueda transformar para servir a los fines del constitucionalismo o es más una resignación práctica de ya están acá, pues tomémoslos y hagamos algo con ellos en lugar de pues, no sé, hacer como que no existieran. Y si es pues lo teórico, me gustaría también escuchar como de pronto los motivos que, o sea, las justificaciones que lo motivan. Ujú. Sí, no, mira, es una pregunta muy interesante. Seguramente René no está muy contento porque eso también normalmente requeriría una respuesta larga porque es una pregunta compleja. Pero voy a hacer lo que puedo y si me cortan, pues no pasa nada. Cerramos el micrófono. Exacto. Entonces, bueno, en primer lugar, debo decir que ese proyecto, ¿no? que yo gestiono aquí desde el instituto y que estamos llevando a cabo con René, con otras colegas, Judith Schönstein, algunos más, es realmente un proyecto pluralista, ¿no? Siempre lo fue, también lo fue, por ejemplo, cuando desarrollamos ese primer libro que está ya disponible. Y eso significa que hay diferentes autores con diferentes posturas, ¿no? Yo creo que la mayoría de los autores, digamos, reivindicamos una posición más bien pluralista, pero, digamos, en ese primer libro realmente también refleja la diversidad de posturas de personas que están pensando seriamente sobre esas preguntas, ¿no? Entonces yo tal vez me tomaré la libertad de contarte un poco mi posición personal, ¿no? Que es que, digamos, yo personalmente, digamos, tengo mis dudas. Si me preguntas si es posible tomar los tribunales de arbitraje y transformarlos como, digamos, en instrumentos para realizar el constitucionalismo transformador. Eso yo no lo creo. Yo creo que esos mecanismos siguen una lógica demasiado diferente al respecto, ¿no? Más bien, digamos, tal vez no lo describiría en términos tan drásticos como tú lo has descrito, tipo, bueno, estos mecanismos ya están allá, entonces hay que lidiar con eso, pero efectivamente yo creo que mi postura personal sería más bien, digamos, teniendo en cuenta la realidad frente a la cual nos encontramos, ver cómo podemos evitar esos efectos negativos, ¿no? Y, digamos, también teniendo en cuenta que es bastante difícil deshacerse de esos tribunales, de esos acuerdos internacionales de inversiones, incluso si uno tiene la postura que eso es una buena idea, ¿no? Porque por un montón de razones técnicas que ahora sería un poco largo de determinar, pero entonces sí la pregunta es un poco, digamos, ¿qué podemos hacer teniendo, digamos, en cuenta la situación en la que estamos? Y eso es un poco, mi postura personal, ¿no? Y ver entonces justamente cómo podemos crear diálogo, cómo podemos, digamos, influenciar el pensamiento de los miembros de los tribunales. Y también tal vez brindar algunos argumentos a la sociedad civil que está, digamos, también, ¿no? O sea, abordando esas cuestiones. Por otra parte, yo creo que también haría una diferencia entre, por mi parte, y eso nuevamente es mi posición personal, no refleja necesariamente
las opiniones de todos los autores del proyecto, ¿no? Yo personalmente haría una diferencia entre los tribunales de inversiones por una parte y, por ejemplo, actores como el Banco Mundial. Yo personalmente digamos, tengo más optimismo que sería posible crear sinergias entre el Banco Mundial y sus actividades por una parte y el Jus Constitucional Común en América Latina que con respecto a los tribunales de inversiones, ¿no? O sea, por diferentes razones, también porque el mandato, por ejemplo, del Banco Mundial es mucho más amplio que el mandato, digamos, y el marco institucional de los tribunales de arbitraje, ¿no? O sea, los tribunales de arbitraje realmente fueron, digamos, creados e inventados para proteger los intereses de los inversores y eso es como su función, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el Banco Mundial cuenta con una función mucho más amplia, principalmente fomentar desarrollo sostenible y ahí creo que hay más margen para influenciar lo que está pasando, ¿no? También creo que dentro del margen, digamos, de la institucionalidad del Banco Mundial hay más diversidad institucional, hay más, digamos, hay más actores que no solo piensan en términos de cómo fomentar inversiones, sino también en cómo fomentar el desarrollo social, por ejemplo. Sin embargo, otra vez, ¿no? Y prefiero concluir con una nota crítica. Eso, digamos, eso no significa que no... Exacto, a mí me dicen que tengo que cerrar. Eso no significa que eso naturalmente va a ocurrir, ¿no? Realmente yo creo que depende de, digamos, encontrar aliados dentro del banco, digamos, que tienen interés en una agenda, digamos, más social y más socialmente y ambientalmente sostenible. Y también de esa, digamos, presión externa, ¿no? Desde los estados interesados en un desarrollo en ese sentido, pero también, por supuesto, de la sociedad civil, ¿no? Pero esa sería un poco, digamos, mis reflexiones básicas sobre la cuestión. Y bueno, con esto aparentemente me tengo realmente que despedir. Estamos ya 20 minutos sobre el tiempo y realmente les agradezco su interés y que se hayan quedado hasta ahora. Y bueno, o sea, cualquier cosa, entiendo que debería de haber mi correo electrónico en alguna parte, así que si desean profundizar alguna cuestión o han pensado, no sé, ese punto que usted ha mencionado, o sea, me espanta o no sé, preferiría seguir en la conversación hasta crítica, pues por favor no duden en escribirme y también si necesitan o desean más información o más literatura, también estoy a su disposición. Así que una vez más, muchas gracias y bueno, que tengan un lindo día, ¿no? Que entiendo que por allá solo está empezando. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Adriana también por tu moderación y a todos y todas muchas gracias de nuevo por quedarse. Ahí les compartimos una serie de materiales en el chat, está el email de Franz e igual ya saben, nos pueden contactar a Laura que por estos 2 días no nos pudo acompañar, pero Laura Morocho seguirá moderando las otras sesiones, Adriana, a Franz o a mí directamente. Muchas gracias a todos y todas y bueno, y continuamos, les recordamos que la próxima semana seguimos con nuestras clases de nuevo en la parte, ya vamos a profundizar en algunos temas más teóricos, porque ya se nos está acabando la escuela, ya hemos pasado la mitad de las sesiones, entonces seguimos en nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y todas, y bueno, y seguimos en contacto. Les deseo un bonito fin de semana. Hasta luego y muchas gracias a todos. Chao, Franz, muchas gracias. Cuídense. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias, René y Adriana, ¿no? Realmente, o sea, a mí me pareció una muy buena moderación y estoy muy contento, ¿no? Y sobre todo, toda su labor de gestionar esos grupos, o sea, bueno, a mí me dejó muy contento. Chao, gracias, hasta luego. Bueno, cuídense, ¿eh? Chao. Gracias, Franz, hasta luego.